En Notimundo Estelar, información inmediata. De acuerdo a información que ha circulado respecto de la situación en las cárceles del país, estamos ya con los privados de la libertad sin el servicio de alimentos. También lo propio estaría ocurriendo en algunas escuelas del país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento en contacto con Richard Villagrán, presidente de la empresa La Factoría, precisamente la empresa que dotaba de alimentos tanto a varias cárceles del país como el alimento escolar para algunas escuelas a nivel nacional. La situación se ha vuelto crítica y hay también cuestionamientos respecto de nuevas contrataciones. Sobre este tema vamos a hablar precisamente, Richard. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Está el micrófono silenciado, por favor, si lo podemos activar. Perfecto. Gracias, Fausto, por permitirnos estar aquí y a toda la radioaudiencia de Mundo 98.10. Así es, estamos ya listos acá en FM Mundo. Richard, la pregunta que creo que es lo necesario y urgente por saber, porque lamentablemente el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, emite con demora o a veces ni siquiera comunica cuál es la real situación de los privados de la libertad respecto de la alimentación. ¿Cuál es de lo que ustedes tienen la información? Fausto, hoy es un día trágico. 300 ecuatorianos han perdido su trabajo. Padres de familia, madres de familia, personas mayores que históricamente han podido llevar a sus casas el pan. Y a partir de hoy, pues, por una irresponsabilidad sin ningún tipo de evidencia de parte del presidente y del gobierno, han puesto a todo mi personal que atendía al servicio de alimentación a los privados de libertad en la calle. Trágico, trágico. Nosotros hasta el día de hoy en Guayaquil, en todas las cárceles de Guayaquil, estamos sirviendo la alimentación. El último servicio es la merienda. Y nos hemos retirado. Lo increíble para Ripley, porque bueno, estamos en el país de Ripley, es que el general Saldumbide va al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil y dice: yo no sé por qué ustedes se van. Ustedes están dejando esto botado. Ustedes tienen que cumplir un contrato que todavía tiene 1 año y medio de prestación. No entiendo en qué cabeza una persona puede trabajar sin que le paguen sus haberes, para que esta persona a la vez pueda pagarle a sus trabajadores y a los cientos de proveedores que tenemos. Entonces, para nosotros esto es una antesala a buscar declararnos proveedores incumplidos y de alguna forma así continuar este calvario. Yo le pregunto al general Saldumbide si él trabajaría 2 años sin que le paguen. Y es sin duda, como usted lo ha mencionado, y también se ha reflejado en la queja incluso de familiares de los privados de la libertad, la situación en las cárceles. ¿A cuántos centros penitenciarios ustedes dotaban de la alimentación y en qué condiciones? Bueno, nosotros alimentábamos alrededor de 25.000 privados de libertad en toda la zona norte del país y en Guayaquil, donde hay la mayor densidad de privados de libertad, alrededor de 11.500 y 12.500 privados de libertad. O sea, básicamente las 2/3 partes del Ecuador nos encargábamos nosotros. Una operación muy, muy compleja, una logística que requería más de 700 personas, entre chefs, nutricionistas, jefes de cocina, operadores, logísticos, distribuidores de materia prima, una operación enorme que se mantenía. Por eso es que hoy todavía no encuentran un proveedor para la zona 1 y también entiendo que no encuentran quien se encargue de la zona de Guayaquil. Entonces de ahí de alguna forma se aclara por qué nadie más ha estado históricamente interesado en estos contratos, porque esto no es fácil, esto es una especialidad. Nosotros tenemos 28 años de experiencia, 12 años en centros de privación de libertad. Somos expertos en esto y somos la única empresa en el Ecuador que se ha dedicado a esto de una forma responsable, entregada totalmente al propósito.
Ahora bien, y cabe también destacar que en uno de los chats donde estamos varios periodistas a la espera de información por parte del SNAI, no hay una respuesta oficial sobre cuál va a ser el plan B en este caso, una vez que se retire la empresa a la factoría, tal como está ya ocurriendo. Y esto es, de alguna forma, también deja ahonda la preocupación, porque la situación, usted nos lo ha mencionado, son 25,000 privados de la libertad a nivel nacional a quienes les daba el servicio la empresa. Pero ¿cuánto es lo que adeuda el Estado a la empresa? El Estado deuda aproximadamente 30 millones de dólares, de los cuales 10 millones de dólares son de la provisión de alimentos a los privados de libertad, 20 millones del desayuno escolar, que ese es otro lío, y pues no sabemos cuándo vamos a poder cobrar esto. No tenemos idea, porque hoy pues somos el enemigo número uno, el presidente, sin ningún tipo de evidencia. Ha salido 2 veces en cadena a hablar mal de nosotros. La ministra salió a hablar mal de nosotros. La Integridad salió a hablar mal de nosotros. No entiendo en qué país estamos. Ahora bien, tras las declaraciones del presidente, la mano y decimos, vea, no podemos continuar, ya nos dicen, bueno, entonces el que reclama, pues no reclames mucho, porque si tú reclamas mucho, pues te vamos a lanzar los medios. Si reclamas mucho, te vamos a mandar al SRI, a la UAFE, pero lo que no esperaban es que no tuviéramos rabo de paja. No se ha logrado evidenciar hasta el momento nada, porque se entiende que una vez que se dieron estas declaraciones del presidente, se abrió una investigación. Entendemos que la Fiscalía ha requerido información tanto a la empresa, entendemos también al SNAI en su momento, pero ¿ha avanzado el proceso? Avanzó hace 2 semanas. La Fiscalía nos ha anunciado la investigación solicitada por nosotros. Quiero que esto quede muy claro. Somos nosotros los que solicitamos que nos investiguen. Y estamos a la espera que todas las entidades de control terminen de hacer sus debidos procesos, sus debidas investigaciones, para que finalmente, pues, esperamos que alguien salga y diga, oiga, la verdad es que sí nos hemos equivocado. Hay que pagarle al señor para que le pague a sus 340 proveedores. Un listado de proveedores que hace poco lo publicamos en las redes para que se den cuenta a quién les debemos. Porque no es que le debemos a la empresa que dice el presidente que le hemos comprado agua, cuando jamás le hemos comprado una sola botella en todos los años de la empresa, ninguno de las empresas de mi grupo. Le debemos a Pronaca, le debemos a Superior, le debemos a Nutrileche, le debemos a las grandes empresas del licor y también a las pequeñas, a los grandes ganaderos, miles de ganaderos que nos han ayudado proveyendo leche, queso, mantequilla, legumbres, alpapero. O sea, es una cosa trágica, mucho más allá del problema que tenemos hoy, teniendo que dejar sin trabajo a 300 ecuatorianos, 300 padres de familia, el que no podamos pagar a los proveedores, y hay dinero, porque dinero sí hay, pero no puede pagar al ministro de Finanzas porque hay una orden. Le hay que hacerle caso al jefe. Entonces, no, si el jefe dice que se le paga, se le paga. ¿Dónde estamos? Ahora, Richard, ¿cuál es el riesgo que se viene? Y me refiero a las próximas horas, porque en las condiciones en las que se trabaja ahorita, en las condiciones en las que están los centros penitenciarios respecto de la alimentación de los privados de la libertad, el riesgo y la consecuencia vendrá ya en pocas horas. Es grave, Fausto, es grave. En los próximos días estoy seguro, y me atrevo a decir esto solo porque tengo 28 años de mi vida dedicándome a la alimentación, somos expertos en alimentación. Un privado de libertad o una persona debe consumir por lo menos 2.000 kilocalorías al día. Ellos no están consumiendo ni siquiera 800 en este momento. Y hay días que llegan a 500. Una persona que no consume por lo menos 2.000 kilocalorías empieza a bajar de peso. Si consumes la mitad de lo que debes consumir o la tercera parte de lo que debes consumir, deben estar bajando por lo menos, me atrevo a decir, una media libra de peso al día. Eso en 30 días son 15 libras. En 2 meses, 30 libras. Esto es grave. Porque, ¿saben qué? Tal vez no afecte al privado de libertad que esté gordito, pero hay muchísima gente con tuberculosis, con cáncer, con SIDA, gente que realmente necesita una alimentación especializada como la que dábamos nosotros y no la está recibiendo. Entonces, estos 24 muertos de los cuales habla
los derechos humanos. Hay que ver. Alguien tiene que responder por esto. No sé si el general Zaldumbida, el ministro de Finanzas, el mismo presidente, alguien tiene que responder por las muertes de ellos. ¿Pero por qué? Porque estas personas están en manos del Estado. El Estado es responsable de ellos. Aunque no le guste a la población, yo lo entiendo perfectamente. El Estado es responsable de ellos tanto como es responsable de la alimentación escolar de los niños, que tampoco la están recibiendo en la costa. Ahora bien, y ya vamos a abordar el tema de los niños, que creo que es igualmente grave, incluso más tratándose de estudiantes, tratándose de menores de edad por el nivel de vulnerabilidad inclusive. Pero en las declaraciones del presidente, incluso en declaraciones en su momento del entonces asambleísta Fernando Villavicencio, se hablaba de la empresa La Factoría, se hablaba de una aparente o supuesta conexión con grupos de delincuencia organizada, donde se utilizaba aparentemente a la empresa y al ingreso de los alimentos para ingresar armamento, droga y todo tipo de artículos prohibidos dentro de los centros penitenciarios. Algo de esto habrá, dice la gente. Querido Fausto, yo no voy a hablar mal de alguien que no está aquí para defenderse. El señor, el ex señor Villavicencio ya no está aquí para defenderse. Sin embargo, yo sí pienso que el señor Villavicencio estaba tan mal informado como el señor presidente. Yo recuerdo perfectamente cuando él salió en la mitad de la asamblea con documentos en la mano, decía, vamos a iniciar una investigación. Nosotros aún estamos esperando. Al final del día no hay nada porque no existe. Si hubieran encontrado una munición, 1 gramo de droga, cualquier tipo de producto en contra de la ley, estuviera en todos los diarios del país. Lo he repetido en 35 medios. Hemos ingresado 57,000 veces a los centros de privación de libertad. 57,000 veces. Y jamás en 12 años hemos tenido algún tipo de problema. ¿Cuál es ahora entonces lo que habíamos anunciado, Richard? La situación para las escuelas del país. ¿Cuántas escuelas, de cuántos menores, de cuántos niños, estudiantes estamos hablando que se quedarían ya sin este servicio, aun cuando se ha informado, se ha dicho desde el gobierno que van a reemplazarlo y se trabaja supuestamente en temas ya contractuales con otras empresas, lo cual todavía no lo vemos al menos, pero ¿cuál es la situación de los estudiantes? Esto es muy gracioso, Fausto. El otro día vi una entrevista con el Mono López, donde le preguntaba a la ministra, oiga, ¿y por qué no le pidieron a la Factoría de la Alimentación a tiempo? Bueno, dice, lo que pasa es que él estaba inhabilitado en el CERCOP. Y dice, pero ¿por qué está inhabilitado el CERCOP? Yo no sé, pregúntenle al CERCOP. Pero yo tengo que ver a quién le pido el desayuno escolar. Primero, que no lo pidieron a tiempo. Porque el problema no es con la factoría, el problema es que no lo pidieron a tiempo. Ya hubo un primer error. Y segundo, adjudican a la ESPE lo adjudicado. Y no solamente eso, sino que adjudican la ESPE, que no tiene ni experiencia en poder distribuir alimentos a los niños a nivel nacional, sino que la ESPE va y le pide a empresas que están vinculadas con el presidente. Entonces, no entendemos qué está pasando. Si usted coge los documentos y ve los accionistas de las empresas a la cual la ESPE presuntamente le está pidiendo, al parecer hay familiares del presidente que son accionistas de esta empresa. Y también por ahí hemos visto accionistas también, al parecer, familiares de altas entidades del gobierno. Solo hay que investigar un poquito y empezar a ver los apellidos. Facilito, estos apellidos rimbombantes, hay que empezarlos a ver. Entonces ¿por qué no le piden a la factoría? No, lo que pasa es que estaba inhabilitado. Entonces le vamos a pedir a la ESPE, que no es a la ESPE. La ESPE va y le pide a estas empresas. Entonces hay que ver a qué empresas le está pidiendo y por qué, con qué razón y quién está financiando esto. ¿Es esto entonces lo que ustedes creen que está detrás de todos los cuestionamientos desde el Ejecutivo a la empresa La Factoría?
No sé si desde el Ejecutivo, pero yo sí pienso que hay una mala información terrible. Pero vea, Fausto, esto no es muy complicado y se lo pido. Verifique la superintendencia de compañías, los nombres de los accionistas de las empresas a las cuales le va a pedir la ESPE los productos. ¿Y por qué? ¿Por qué Austro Foods, que al parecer pues que es la única empresa en el Ecuador que puede hacer el puré, que fue los en Guanabana y que tuvieron el problema de plomo, que Estados Unidos, la FDA, devolvió estos productos, denunció y no sé, ¿por qué Austro Food? ¿Quién está atrás de esto? Entonces empiezan a salir unos nombres un poco extraños, un poco del pasado. Por ahí un apellido Peralta, empiezan a salir estos nombres de los cuales realmente se tiene que investigar. Ahí es donde la Fiscalía tiene que investigar y decir ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué está ocurriendo? Hay empresas... Entonces yo me pregunto, ¿por qué a nosotros nos inhabilitan? Porque salió el presidente de la República hablando mal de nosotros sin un gramo de evidencia, y eso fue suficiente para que el CERCOP de repente, la señora directora del CERCOP, Débora, no recuerdo el apellido en este momento, nos inhabilite sin un gramo de evidencia. ¿En qué país estamos? Increíble. Richard, más allá de los cuestionamientos, las investigaciones que seguramente van a seguir su curso en la Fiscalía General del Estado, creo que es importante establecer las prioridades respecto de la alimentación en el caso de los privados de la libertad, porque así se requiere y con urgencia, y evidentemente también en el caso de los menores, los estudiantes de las escuelas para el respectivo alimento diario de la alimentación escolar, lo cual es importante que se priorice, y lamentablemente de la información que tenemos no es algo que esté de momento resuelto. Richard, estamos pendientes para dar seguimiento a este tema y pues gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A la orden siempre. Muchas gracias a ti, Fausto. Gracias. Ha sido Richard Villagrán, presidente de la Factoría, la empresa que daba el servicio de alimentación a varios centros de privación de libertad y también a varias escuelas a nivel nacional. Según él ha dicho que son alrededor de 25,000 privados de la libertad que se quedarían sin el alimento diario. La situación se vuelve crítica en las cárceles del país. Lo propio ocurre con las escuelas que recibían este tipo de servicio por parte de esta empresa, que según los cuestionamientos que han nacido desde el presidente de la República, Daniel Noboa, tendría supuestos vínculos con organizaciones criminales. Esto es algo que está ya en investigación por parte de la Fiscalía. No obstante, les quiero dar lectura a un reciente comunicado del SNAI, un comunicado que ante la insistencia de los periodistas se ha emitido, pero lamentablemente sin información que es la requerida por los medios de comunicación. Tenemos ahí el comunicado, dice: el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, informa que el servicio, se refiere al servicio de alimentación, a los PPL, actualmente trabaja en la etapa precontractual para adjudicar el contrato para el servicio de provisión de alimentos en la División Territorial 3, con total transparencia, dicen, y legalidad. Para ello se han implementado metodologías para eliminar riesgos de posibles irregularidades. Mientras tanto, dicen, directores y autoridades de los centros de privación de libertad de la División Territorial 3, en coordinación con otras instituciones, han implementado medidas para cumplir y garantizar el servicio de alimentación. ¿Cómo? Es lo que no se ha respondido. Lamentablemente la comunicación del SNAI ha sido, y esperemos que no siga siendo, desastrosa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.